Hoy vamos a tratar de que sea un poco más leve. Yo creo que es un tema que conocemos la mayoría, para no decir todos, que es la parte de inteligencia artificial. ¿Sí? Si habían visto, la realidad es que este curso constaba de dos partes. Una primera que iba a ser el Excel y una segunda que iba a ser inteligencia artificial y cómo sacarle el jugo, no a la inteligencia artificial para cualquier cosa, sino con estos resultados que me proporciona el Excel, ver cómo los puedo eh, tratar o cómo me puede ayudar en la labor diaria alguna de las inteligencias artificiales. Bueno, primero y principal, yo la verdad debería haber hecho una encuesta, ahora se me vino a la mente, la realidad es que no la hice. Eh, ¿Qué inteligencias artificiales usan? A ver, alguno que quiera eh, abrir el micrófono o bien eh, ponerlo por mensajes en el chat. A ver, Gemini, veo ahí alguna otra. Chat, Gemini. Bien, Cloud. Bien. Medianamente. Bien, Notebook LM. Bien, Notebook LM es un interesante. Es una. Notebook LM en realidad no es una inteligencia artificial, sino es es una inteligencia artificial particular, que es una parte de Gemini, ¿no? O de la herramienta de Google, que lo que hace es trabajar únicamente con información que nosotros le ponemos. Pero bueno, estas medianamente son mayormente las más conocidas y demás. La realidad, esperen que voy a compartir pantalla. A ver, díganme. Sí, ahí estoy viendo la pantalla. Esperen un segundo. Vamos a lo siguiente. Esperen que voy a cerrar acá, así nos queda más cómodo para todos. En realidad, inteligencias artificiales tenemos un montón dando vueltas, ¿sí? Y hay dos grandes grupos o dos grandes rubros. Por un lado están las inteligencias artificiales yanqui y por otro lado están las inteligencias artificiales chinas. Las dos nos van a servir. Lo que muchas veces debemos tener en cuenta es saber qué hace cada una de las inteligencias artificiales. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo acá las que vamos a ver en este curso muy, pero muy rápido es las tres que me estaban mencionando mayormente, Gemini, Cloud y ChatGPT, tratar de ver qué es lo que tiene de potencial cada uno y qué es lo que tiene de contra. Sí, ahora, por fuera de eso, vamos a tener un montón de inteligencias artificiales dando vuelta y que cada una siempre tiene su potencialidad. Lo que nosotros tenemos que saber en todas es que tenemos parte gratuita y parte paga. Si vamos a pagar, en algunos casos las inteligencias artificiales chinas terminan saliendo un poquito más barato, son un poco más libres y también en algún punto nos da miedo que parece que son peligrosas, ¿no? Eh, Ahora, para lo que nosotros lo vamos a necesitar o para lo que vamos a trabajar, no es necesario poder pagar. Con, con las opciones libres o gratuitas que tenemos de cada uno, nos van a terminar alcanzando más que bien. Nosotros lo que tenemos que comprender acá es dos o tres puntos fundamentales. Primero, yo no debo elegir una sola inteligencia artificial, sino debo saber qué es lo mejor o qué es lo peor que tiene cada una de ellas, ¿sí? Y tratar de exprimirle al máximo su potencial, ¿sí? Y el otro punto fundamental también es, con el tiempo, lo que voy a tener que hacer es mechar entre varias para poder sacar el mejor resultado posible, ¿sí? Estas tres que son las más conocidas hoy por hoy, yo creo que el ranking de uso es Chat, Gemini y Cloud, ¿sí? Cada una tiene algún uso específico, ¿sí? Por ejemplo, el chat es muy
o es la más potente en estos momentos para ver lo que son la parte de los procesos matemáticos y demás. Vamos a este punto. Deme un segundo. Vamos a este punto. Entonces, nosotros estamos trabajando con Excel y queremos manejar volúmenes de datos y demás. Tal vez el chat para algunas cosas nos va a ser hiper útil. ¿Sí? Tenemos Gemini. Gemini, ¿cuál es la parte más potente que tiene? Que se conecta muy fácil con todo lo que es el entorno propio de Google, ¿sí? Todo lo que es el Drive, todo lo que son los documentos, el Sheet o el Excel que tiene Drive y demás. Entonces, tal vez si yo tengo que interactuar mucho con lo que es objetos propios que tengo guardado en el Drive, Gemini sería una muy buena opción. Y bueno, y como alguien había puesto que usaba Notebook LM también, Notebook LM se comunica con Gemini porque son en sí una herramienta, son primas, ¿sí? A veces es interesante poder trabajar y absorber algo de información. Y Cloud lo que tiene de bueno es... Está el micrófono... Perdón, ¿mi micrófono está desactivado? No, te escuchamos bien Ah, ahora. porque vi ahí que decía que el micrófono estaba desactivado. Digo, si no estoy hablando y nadie me dijo nada, pues estoy controlando en otra computadora por ahí el chat y veo algunos de refilón. Perdón. Bueno, y Gemini, perdón, y no Gemini, sino Cloud, es muy bueno para la parte de análisis de documentos y también es el que trabaja en forma más profesional y demás. Entonces, tal vez si tenemos que pedirle una ayuda para que nos haga un informe para elevar a los superiores y demás, podemos caer en Cloud. ¿Sí? Entonces, fijémonos, cada uno tiene cosas buenas, cosas malas. En realidad, para todos nos serían útil, ¿no? Pero siempre es muy importante poder exprimirlo al máximo para obtener los mejores resultados. ¿Sí? Entonces, siempre está interesante ese punto. Después hay que ver lo siguiente, todos tienen, como les decía en un principio, una versión gratuita y una versión paga. Si bien Cloud, yo les decía que es muy bueno para todo lo que es la parte de análisis de documento y demás, estas herramientas trabajan con un término que no sé si lo han sentido nombrar todos, que le llaman tokens. ¿Qué son los tokens? Consumo o parte, a ver, hablando mal y pronto, ¿no? Son como pequeñas cuotitas de gratuidad que nos va dando, ¿sí? Entonces, a medida que vamos haciendo preguntas y demás, se van consumiendo esos tokens y en un momento no podemos realizar más preguntas, ¿sí? Por una X cantidad de tiempo. Bueno, Cloud en estos últimos tiempos bajó bastante esa cantidad de tokens, entonces a veces cuando uno tiene que hacer cosas muy importantes, lo que nos termina pasando es que no nos alcanza, nos deja probablemente por un par de horas o a veces por algunos días sin poder utilizarlo. Entonces, ¿a qué tenemos que caer? ¿O a qué es lo que tienden ellos? A que nosotros de alguna forma tengamos que pagar la herramienta. ¿Sí? Los otros dos, tanto el chat, tanto Gemini, esa cantidad de tokens también tienen tokens, pero esa cantidad de tokens es bastante más amplia, entonces para el uso que nosotros le vamos a dar, no vamos a llegar a obtener tan rápido el tema de los límites. ¿Sí? Entonces, eso está. Tengo que tener muchísimo cuidado a ese punto. ¿Cómo lo puedo solucionar a lo mejor? Perdón. ¿Cómo lo voy a poder solucionar? Tal vez tengo dos o tres cuentas y voy trabajando con esas dos o tres cuentas para poder tener una solución. ¿Sí? Hasta acá creo que es algo que la gran mayoría conocía, ¿no? Ahora, algo importante cuando yo voy a hacer, no todas las inteligencias artificiales hacen exactamente lo mismo y con el tiempo van cambiando, van mejorando y tal vez lo que yo le dije que ahora era lo mejor, en un par de semanas cambia y pasa a ser de otro, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo que voy
o lo que debo hacer si hace un tiempo que no estoy utilizando, es bueno ponerle una pregunta como lo siguiente: ¿qué podés realizar? ¿Sí? Cuando yo le pongo una pregunta como esa, me va a decir todas las cosas que me puede brindar. Fíjense, había momentos que tal vez no me permitía generar imágenes o no permitía generar videos, después pasó a generar videos. O la otra, nosotros vamos a trabajar con Excel. No todas analizan el Excel, ¿sí? Muchas de estas inteligencias artificiales lo que vamos a tener que hacer es el Excel, transformarlo a un PDF y hacer analizar sobre ese PDF. Entonces, no está de más, como primer medida, empezar a preguntar qué es lo que puedo hacer para ver si no estoy perdiendo tiempo y no estoy perdiendo tokens al, sobre todo en estos modelos que trabajan demasiado poco. ¿Sí? Bueno, como punto siguiente, ¿qué es lo que debo tener en cuenta también? Cada uno de los modelos, ya sea Cloud, ya sea el chat o ya sea Gemini, tienen una parte de configuración o ajustes. Esta parte es interesante que uno la pueda visitar. ¿Por qué? Porque dentro de esta parte de configuración y ajustes, en algún punto, fíjense, esto va cambiando con el tiempo, pero me va a dar opciones para trabajar con diferentes tipos de herramientas o hasta en algunos puntos cómo quiero que me termine contestando, ¿sí? Entonces, es bueno empezar a recorrerlo, ¿sí? Fíjense en notificaciones, personalización, y fíjense acá en personalización, todos tienen un apartado de personalización o bastante parecido el nombre, que acá hay partes importantes. ¿Cuál es mi ocupación? ¿Sí? Y cosas que le digamos acerca de ti. ¿Sí? En este punto, nosotros lo que vamos a lograr es que esta inteligencia artificial muchas veces nos responda de acuerdo a el conocimiento que supone que nosotros tenemos por la información que le estamos brindando. Si bien después con el tiempo nosotros vamos a tener conversaciones y va a ir aprendiendo un poco nuestra personalidad sobre esas conversaciones que tenemos y demás, nosotros desde acá podemos empezar a configurar, ¿sí? Y no es lo mismo que yo lo configure, como en mi caso, tecnología, programación y docente, que lo haya configurado como, no sé, abogado o contador o filósofo y demás, ¿sí? La forma que va a tener para interactuar conmigo o de responderme van a ser completamente distintas, ¿sí? Entonces, eso es perder un rato de tiempo, y hasta la misma inteligencia artificial le puedo ir pidiendo que me vaya guiando para ver cómo la configuro, pero configurémosla porque eso nos va a traer un montón, no de ayuda, pero sí de menor cantidad de respuestas a la hora de trabajo, porque le vamos a dar conocimiento sobre nosotros. ¿Estamos? Eso va a pasar con cualquiera de ellas. Por otro lado, siendo rápido, acordémonos en todas, a veces cuando queremos hacer preguntas que no tienen mucho sentido y que después las queremos perder para que no nos aparezca en esta guía de conversaciones, ¿sí? Acordémonos, no todos tienen un chat temporal. Ese chat temporal está bueno porque no nos ocupa espacio. Todos los chats tienen una parte que nos dan, ¿sí? Que ocupa un espacio. Ese espacio ellos lo toman también para tomar conocimiento sobre nosotros. Entonces es fundamental que nos conozcan de la mejor forma posible para darnos una mejor información, ¿sí? Entonces, si yo, no sé, ahora se me ocurre preguntarle cómo aplicar una fórmula determinada en Excel, bueno, tal vez no es importante, no la voy a poner para que me quede ahí, sino la voy a poner dentro de estos chats temporales para que en un corto plazo se termine eliminando, ¿sí? Estamos todos esos, todas las herramientas lo tienen. Después, otra cosa que también tengo que tener en cuenta, el chat por ahora no lo tiene, pero sí Cloud y sí Gemini tiene diferentes tipos de modelos que nos permiten usar para que nos puedan dar respuestas, ¿sí?
estos diferentes tipos de modelos lo que van a hacer es, sirven para cosas distintas, ¿no? Esas cosas distintas, cuando yo lo abro, fíjense, por ejemplo, yo acá estoy con el modelo Pro, pero fíjense, acá me dice Flash 3.1 Flash Lite, 3.5 Flash, 3.1 Pro y niveles de pensamiento avanzado, ¿no? A ver, estos niveles tienen un ser. ¿Cuál es el ser fundamental? Bueno, cada uno está basado en algo. Van a ver que algunos son mejores para matemática, otros para otro tipo de pensamiento. Y no solo eso, sino que esto también, otra vez, volvemos a caer en esa bendita palabra que son los tokens. Cada uno de estos modelos van a consumir más o menos de esos tokens. O sea, me van a dejar interactuar más o menos. A veces van a decir, yo no sé si alguno ha alcanzado el límite, pero cuando uno se pone a trabajar verdaderamente en serio, y yo le digo que en menos de una hora logramos consumir los tokens. Más, acá muchas veces ustedes les han subido documentos y demás. Todo eso consume una gran cantidad. Entonces, si más allá de consumir, todavía le estoy dando un modelo que le hace consumir mayor cantidad de tokens, lo que va a pasar es que voy a terminar perdiendo cantidad de preguntas por haber hecho, por pedir algo en un formato más avanzado, el cual no era necesario, ¿sí? Y otra cosa que está muy interesante son los modelos avanzados, la resolución de modelos de problemas complejos, que en otras los van a sentir nombrar como Deep Research, ¿sí? ¿Eso qué es lo que son? Son para hacer estudios más complejos y van a ver que las respuestas, si nosotros ahora le pedimos una pregunta, no sé, ¿cuál es la capital de Francia? Esto me lo va a dar rapidísimo, ¿no? Bueno, los otros me sirven para hacer investigaciones bastante más complejas, entonces van a terminar tardando, nos van a dejar trabajar, nos van a decir que salgamos un rato de la página, van a estar trabajando y capaz que tenemos la respuesta a los 5 o 10 minutos, pero nos va a servir para hacer estudios muchísimo más complejos, ¿sí? Esos estudios bastante más complejos, bueno, por supuesto que tienen otro consumo y también, de acuerdo, si uno tiene la versión paga o la versión gratuita, es la cantidad de, no preguntas, pero sí de usos que me va a permitir durante un periodo de tiempo, que ese periodo de tiempo mayormente suele ser un mes. Yo creo que, a ver, yo ahora tengo una versión paga, pero en la versión gratuita de Gemini tenía algo así como 5 por mes y en la versión del chat también estaba entre 5 y 10. ¿Sí? Entonces son para usar en algunos momentos particulares, pero esos momentos particulares les aseguro que es muy útil. Entonces yo tengo que hacer, no sé, a ver qué se me ocurre, analizar los acuerdos de convivencia y demás. Bueno, podría subir un montón de información y que esto empiece a trabajar y que me empiece a dar ideas. ¿Sí? Y algo, vengo hablando bastante, ahora, algo que no les dije, pero creo que todo el mundo lo debe saber. Pensemos que esto no es nada mágico, ¿no? Esto no nos va a resolver la vida, esto nos va a ayudar. Ahora, una vez que lo tengo, no tengo que cortar y pegar, sino que voy a tener que analizar y después también lo que me va a pasar es que de acuerdo a los modelos que vaya preguntando o a las herramientas que voy a utilizar o de acuerdo a la complejidad que yo le vaya a poner, y a veces me va a devolver cosas que no son exactas, ¿sí? Cuando me devuelve cosas que no son exactas, bueno, no está de más ponerle que hay algo que está mal. ¿Para qué? Para que esta inteligencia vaya aprendiendo también y las próximas veces no me resulte, a ver, ya lo tenga en cuenta y no me vuelva a dar esas respuestas malas, ¿sí? Bueno, y algo fundamental, ustedes van a ver que nosotros acá al costado tenemos todo un listado de conversaciones que se le llama, ¿no? Para que esto sea útil,
siempre pensemos que cada tema que nosotros vamos a tratar, siempre ponerlo en una conversación distinta. No importa que esa conversación la empiece hoy y la termine dentro de un mes. ¿Sí? Pero manejemos conversaciones y no preguntemos todo en una misma, porque si no lo vamos a llevar a perder y muchas veces va a empezar a responder nuevamente lo mismo y demás. Entonces, por cada una de las cosas que yo necesite, vamos a suponer, si yo voy a esto, quiero analizar por un lado por qué están faltando muchos chicos el miable y por otro lado quiero ver el rendimiento de las notas del profesor Juancito. Bueno, no poner las dos cosas dentro de una misma conversación. Nosotros tenemos esta opción de nuevo chat o nuevo chat y nueva conversación, ¿sí? Vayamos y generemos una particular por cada una. Y después, cuando nosotros tenemos la conversación, bueno, cambiémosle el nombre para tenerlo como referencia, pero llevemos una en particular por cada uno. ¿Por qué? Porque él va a entender y la respuesta que ya nos dio en algún momento nos va a decir porque nos basamos en tal cosa. Y si no nos dice porque nos basamos en tal cosa, yo le puedo pedir o repreguntar o hacer que cambie cosas que estaban más arriba, ¿sí? Si yo llevo 3, 4, 5, 10 conversaciones distintas en el mismo lugar, no sé, si yo ahora acá le pregunto cómo es la fotosíntesis, ¿sí? Cuando esto se empiece a estirar y la voy a terminar volviendo loca, ¿no? Entonces, fotosíntesis. Está. Vamos a esto. Entonces, pensemos eso. Tratemos de usarla de la mejor manera posible. ¿Para qué? Primero, para tener información más rápida. Bueno, fíjense algo acá que yo les están viendo. Fíjense cómo está tardando. Y eso es porque estoy usando un modelo que tiene un pensamiento un poco más elevado. ¿Sí? Yo acá, ¿qué debería haber hecho? No tener ese pensamiento, sino directamente pasarlo a el 3.1 Flash o el 3.5. ¿Sí? Eso también es importante. Yo, estaba haciendo otras cosas, por eso no me di cuenta que estaba con una versión mucho más mucho que consume más token, pero que termina siendo un poco más potente. ¿Sí? Entonces eso veámoslo también al momento de trabajar. Pero bueno, tengamos en cuenta ese punto. Hablemos de un solo tema porque si no acá yo le voy hablando de temas distintos. Bueno, estos son temas simples, pero si lo voy a utilizar para el trabajo diario, voy a tener bastante complejidad. ¿Sí? Y otro punto fundamental es, no usemos la inteligencia artificial como un buscador. Si nosotros vamos a usarla como un buscador, terminamos perdiendo toda la potencialidad. Entonces, yo no tengo que hacer o venir acá y poner qué es la fotosíntesis, qué es la... ¿Sí? Ahí es donde viene el problema que tenemos mucho con esto de la inteligencia artificial y demás. Muchas veces, o la gran mayoría, la terminamos usando como el buscador de Google. La realidad es que no la necesitamos usar como el buscador de Google, sino lo que necesitamos utilizarla es como algo que me tiene que ayudar a trabajar, ¿sí? Que me tiene que dar herramientas y en otros casos también me puede brindar ayuda. Por ejemplo, estuvimos viendo Excel, estuvimos viendo algunos casos simples, estuvimos viendo en las últimas clases cosas que eran bastante complejas. Bueno, a ver, vamos a esto. No entendí lo que me explicaron. Veo el video y no lo entiendo. Bueno, podría venir acá al Excel y decirle, bueno, explícame cómo funciona la fórmula contar, ¿sí? En Excel. ¿Sí? Entonces, fíjense, a esto es lo que yo tengo que ir. A tratar de que esta sea una herramienta o un compañero de trabajo y no
un simple resultado de búsqueda. ¿Sí? Vamos acá, fíjense por dónde no me dio ni la respuesta. Bueno, se ha vuelto loco, no me dio ni la respuesta. Vamos a de nuevo. Vamos a darle una nueva conversación. Ahora le puse una de sumar, no importa. Pero está hacia eso. Entonces, pensemos ese primer gran punto. Esto es una herramienta que lo que me va a servir es un compañero y no es un buscador. Si yo necesito el buscador, voy a ir al Excel. Perdón, al Excel. Iré al Google o al Bing o a la herramienta que yo necesite. ¿Sí? Pero para esto le doy el uso que verdaderamente necesito. ¿No? Bien. Acá la primera parte, media rápida y compleja. No compleja, sino como para tener en cuenta. Ahora, vamos a lo fundamental. ¿Qué es un PROM? A ver, ¿quién se anima a decirme qué es un PROM? ¿Alguno que abra el micrófono? ¿Nadie se anima? Son, creo yo, indicaciones de lo que necesito que la inteligencia artificial me ayude a solucionar. Bien, vamos por ahí. Sí, ¿algún otro? Es como la indicación de lo que necesito saber. Bien, ahí está. Esperen que leo otra vez la información que se le da a la IA para que realice y se me fue. Perdón. Pero sí, en realidad el prompt es lo que yo le voy a pedir o lo que le voy a indicar a la inteligencia artificial para que me dé un resultado, ¿no? Ahora, eso parece simple, pero no es tan simple. Termina siendo complejo en algún punto. ¿Por qué termina siendo complejo? Esperen que vamos a poner una nueva conversación. ¿Por qué termina siendo complejo? Porque yo necesito tener en cuenta que debo pasarle o crear un par de secuencias de escritura para que la inteligencia artificial pueda entender qué es lo que tiene que darme, ¿sí? De forma rápida y concisa. Y vamos a ver, en realidad nosotros tenemos yo acá le puse 5 cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto está subido, pero como verán, yo suelo escribir, si me vieron ahí, bastante mal. Los que me conocen también saben que escribo con bastantes errores, pero más allá de eso, para no perder tanto tiempo, tengo un par de prompts puestos. Entonces, yo tengo que tener 5 cosas importantes para poder hablar con la inteligencia artificial, ser lo más preciso posible y con eso obtener la mejor información posible. Una es el rol, otra es el contexto, otra, en este caso porque estamos hablando de Excel, sino en muchos datos, en muchos casos no lo vamos a necesitar, que son los datos o los insumos, qué es lo que quiero que haga como tarea y el formato de salida. Si yo interactúo con esos 4 o 5 casos en este punto, los tengo en cuenta a la hora de escribir el prompt me va a devolver información muy útil, ¿sí? Y no voy a tener que, porque una de las cosas que yo voy a tener que hacer es, cuando yo empiezo a escribir los prompts mal, bueno, las interacciones que voy a tener que hacer van a ser un montón, entonces voy a tener que dar un montón de vueltas hasta obtener no la respuesta que yo quiero, pero sí llegar al objetivo que yo quiero, ¿sí? Porque muchas veces yo voy a obtener, después de ahí la voy a trabajar y por ahí la voy a remejorar, ¿sí? Entonces vamos a esto. Primer punto. ¿Qué piensan ustedes que es el rol? Cuando en su cabeza están concentrando.
¿A alguno se le ocurre qué puede llegar a ser el rol? Terrible lo que está pasando. ¿Desde dónde se posiciona? Bien, ahí está. ¿De dónde me voy a parar? Sí, fíjense, yo acá en los ejemplos, que eso también está subido a la parte teórica, yo siempre les voy a dar dos opciones como para ver, y a ver, es muy contrastante, ¿no? A ver, vamos a esto. Si yo les pongo, ayúdame con una planilla de la escuela, que probablemente se la puedo subir como información, ¿no? Ahora, ¿en qué me puedo ayudar si yo le digo, ayúdame? ¿Yo qué puedo ser? Puedo ser un estudiante, puedo ser un profesor, puedo ser el director, puedo ser el supervisor o puedo ser un proveedor de la escuela, ¿no? Y cada uno va a necesitar algo completamente distinto, ¿sí? Entonces, si yo le voy a poner esto a la inteligencia artificial, vamos acá, esperen que me voy a venir. Fíjense, ayúdame con una planilla de la escuela. Esto me va a volver de la escuela con una planilla de asistencia, le vamos a poner de la escuela. Acá que me puede terminar dando. Hay que ser más específico, bien, vale. Exacto, bueno, claro, miren. Acá no entendió, supuestamente, creo que no entendió nada, ¿no? Me tiró algunas sugerencias y eso. Ahora vamos a tratar de analizar esta segunda opción. Esperen que se los voy a agrandar un poco, así también les queda más legible para ustedes. Díganme si ahí lo pueden leer un poquito mejor. Vamos a este punto. Fíjense cuán distinto es. Me queda un poco más todavía para agrandar. Ahí estamos. Ahí está. Fíjense esto. Actúa como un director de una escuela secundaria. Y vamos acá. Le vamos a poner un poco más de contexto. Mientras más información yo le puedo pedir de cómo quiero que actúe, mejor me va a responder. No, porque también no es lo mismo ser un director de una escuela primaria, de una escuela secundaria, de una escuela especial, de una escuela rural. ¿Sí? Cada uno tiene su particularidad. Entonces, acá, ¿cuánto mejor está esto? Actúa como un director de una escuela secundaria técnica de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo alguien que está en la provincia de Córdoba que alguien que está en Ushuaia, vamos a decir. Experto en gestión institucional basado en evidencia y análisis de trayectorias escolares. Fíjense cuánto le estoy poniendo en un principio para que después me ayude con la planilla que voy a resolver. ¿Sí? Y es más, acá yo no solo le hubiera puesto esto, acá debería haber sido más específico todavía, porque escuela secundaria y técnica, hay diferentes tipos de escuelas técnicas. Es más, yo he dado, o estoy en 3 escuelas completamente, yo estoy en educativo en estos momentos, ¿no? Acá tenemos 3 escuelas técnicas muy diferentes una entre otra. Una es de agro, otra es de automotores y electromecánica y la otra es de desarrollo de software. Si yo necesito analizar algo, suponen que las respuestas que me va a dar deberían ser iguales para desarrollo de software que para campo. Supuestamente no. Entonces, más todavía, mientras más información le doy, mejor respuesta voy a obtener. ¿Sí? Muchas veces, o algo que está bueno hacer también con esto de las inteligencias artificiales, y ya voy a volver acá, fíjense, esperen que voy a ir a una nueva conversación, y fíjense, no está de más cuando yo voy a arrancar sobre esto, es preguntarle ¿conoces el sistema educativo secundario de la provincia de Córdoba? Sobre... A ver, yo estoy...
En uno de los lados que estoy es una escuela proa, ¿no? Fíjense. Sin quererlo, yo acá le estoy dando un pequeño contexto. Muchas veces no está de más arrancar con esta pregunta. ¿Sí? ¿Conoces el sistema educativo de Córdoba? ¿Conoces qué son las escuelas tal? Le podría preguntar si no conoce alguna escuela en específico. ¿Y esto por qué? Porque ya estoy en una conversación nueva que estoy arrancando, ¿sí? Y fíjense que acá me tira todo lo que es una escuela proa, ¿sí? Entonces, cuando yo después le pongo, pasate en un director de una escuela proa y demás, va a poder recuperar o saber toda esta información. Entonces, si tiene que cruzar algo en particular, no sé, a ver, escuelas proa, hay algo particular que, por ejemplo, los clubes no tienen nota, ¿no? Y si va a analizar o necesito analizar notas como coordinador o como director, en un momento cuando yo le vaya a querer decir por qué tengo tanta mala nota en los clubes, y seguramente me va a terminar diciendo, mirá que los clubes no pueden tener notas, ¿sí? Entonces, hacia eso está bueno contextualizar, preguntarle a ver si sabe dónde estoy trabajando y después empezar ahí a trabajar y ahí arrancar con el punto este de el rol. Ahora, esto si bien nosotros lo estamos viendo para escuelas, ustedes acá muchos tenemos cosas aparte, entonces siempre es importante cuando voy a trabajar ponerme en el rol, ¿sí? Y vamos a esto, no para los directivos, sí para los que son docentes. Si yo le voy a explicar a los chicos esto de cómo usar la inteligencia artificial y demás, bueno, como que se tienen que posicionar. Y ahí hay un gran error a veces cuando nos dan los trabajos. ¿Usan la inteligencia artificial? Por supuesto. ¿Está bien que la usen? Sí, si la usan bien, no está mal si después la saben utilizar. Pero bueno, a veces explicarle a cómo usarla va a ser una gran diferencia. Entonces, el chico cuando va a hacer un trabajo, ¿en qué se tiene que posicionar? A ver, ¿en qué les parece a ustedes cuál sería el rol si yo le voy a hacer esto que lo haga un alumno? ¿Ninguno se anima? A ver, yo acá, el alumno tendría que posicionarse en actuar como un estudiante de segundo año de una escuela de tal formato, ¿sí? Y la otra, tal vez, vamos a esto, yo necesito trabajar en la parte estadística, ¿no? Este curso estaba bastante pensado en su primer momento solo para directivos y coordinadores, entonces estaba pensado más que todo que ellos necesitan muchas estadísticas y demás, entonces yo acá que le podría poner, posicionate como un director experto o capacitado en funciones estadísticas y demás, entonces con eso me va a empezar a traer una información muchísimo más precisa, ¿sí? ¿Estamos hasta acá lo que es el rol? ¿Alguna duda? Veo deditos nomás. Bueno, segunda parte. Contexto, ¿no? Vamos a los contextos. ¿Qué les parece a ustedes que es el contexto? ¿Alguno que se anime? Si puedo tomar un trago de agua. Y es necesario el contexto porque es lo que nos da a nosotros darnos cuenta de lo que queremos hablar. Tenemos que decir, no sé, la escuela secundaria tanto, los alumnos tantos. Bien, vamos, ahí está. Ese es el punto. Darle una idea de dónde estoy parado. Otra vez, ahí cuando yo antes les decía eso de preguntar por la escuela proa, en un punto es parte de contexto más que de rol, ¿no? Pero después también los contextos son muy, muy distintos. Vamos a lo siguiente, no es lo mismo si yo estoy posicionado en Córdoba, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, a que si estoy posicionado en, no sé, acá en Oncativo que tenemos 12, 13 mil habitantes, o si estoy posicionado en un paraje que está en el medio de la sierra, perdido, ¿sí? Donde hay
20 o 30 habitantes. Y la otra después. No es lo mismo un colegio que es un monstruo que tiene 2 o 3 mil alumnos, alguno que tenga 50, 60 o peor aún, alguno que esté en un contexto rural que a lo mejor tiene 10 o 15 alumnos, ¿sí? Eso es fundamental, empezar a poner los contextos. Mientras más información yo le ponga relacionada con eso del contexto, mejor respuesta voy a tener, ¿sí? Otra vez, siempre pensemos esto, yo lo que necesito sobre todo es la mejor respuesta posible y la menor cantidad de interacciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos interacciones, voy a poder usar mi tiempo para otra cosa, ¿sí? Que muchas veces es necesario poder usarlo para otra cosa. Y no solo eso, no solo el poder utilizar mi tiempo para otra cosa, sino que, otra vez, caigo otra vez en esta palabrita del token. Voy a lograr que estas herramientas no se queden sin preguntas. ¿Estamos? Entonces, vamos a los dos ejemplos acá. Estamos a mitad de año y los chicos andan flojos en las materias. ¿Qué me va a responder? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Ahora, fíjense esto. Nos encontramos en una reunión de personal del segundo trimestre. Fíjense, esto es contexto puro. Le estoy diciendo en dónde estoy. Si estoy en una reunión de personal y estamos en un colegio, y sabe que ya antes le puse que se pongan en un rol de profesor, de director y demás, bueno, vas a ver con qué gente estoy para poder darme una respuesta. Y esta parte, ¿les parece interesante esto de que esté el segundo trimestre? ¿O estará de más? Ya los maté. No, es importante porque si ponemos que es el primer trimestre no pasa nada, pero ya estamos en el segundo y bueno, hay que ajustar un poco. Sí, porque es más, si fuera el primer trimestre, a lo mejor vos todavía podés estar con diagnóstico y demás. Con segundo trimestre, las cosas no van. Y si por ahí, bueno, yo le quiero ver el tema de inasistencia y tal vez el segundo trimestre pasa a ser fuerte, o lo mismo con nota y demás. Entonces está bueno posicionarme en qué momento o en qué parte temporal del año estoy para saber qué me puede dar. Bueno, y acá estamos otra vez, más contexto. Formo parte de una institución con una matrícula de 450 estudiantes. ¿Sí? Hemos notado una correlación entre el aumento de ausentismo en los tercer años y las bajas calificaciones en el contraturno. Bueno, ahí habría que darle un poco más todavía contexto, ¿no? Pero fíjense, después cuando yo suba la información para que pueda analizar, va a terminar obteniendo algo o sabe dónde está. Vamos a esto. Acá, si yo quiero ver niveles de ausentismo, habría otra cosa importante en poner el contexto, que es lo que yo les decía antes. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Por qué dónde estamos ubicados? Y porque probablemente si yo estoy ubicado o es una escuela rural donde necesito que los chicos puedan venir y tal vez se le está complicando en esta época de invierno, vamos a decir, se les puede estar complicando llegar porque los medios son distintos. Ahora, si estoy en una ciudad grande, el problema puede ser otro. Tal vez puede ser, a ver, estoy en Córdoba y vamos a suponer que el boleto educativo no existe. Bueno, podría ser un problema tal vez de dinero por el cual está faltando. O sea, cada lugar va a tener una particularidad. Y como esto sabe controlar y demás, más información le pongo, mejor resultado voy a obtener. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda sobre el contexto? No, vean los deditos. El tema va a ser después cuando haya que hacer las cosas. No, también creo que es bastante, no sé si bastante simple, pero es mucho más visto que tal vez de lo que estábamos viendo en Excel, ¿no? Que el Excel por ahí eran todas cosas nuevas. A lo mejor acá, para el 99,9 no son cosas nuevas, sino es a lo mejor recambiar algunas cosas o reforzar algo. Bueno, acá vamos a esto. Como este curso estaba relacionado con Excel, yo le tengo que subir información, ¿no? Si yo lo estoy usando en el aula para trabajar la inteligencia de
en otro formato, bueno, tal vez no necesite insumos, pero en este caso el insumo para nosotros va a ser fundamental. ¿Y cuál va a ser el insumo que le vamos a subir mayormente? A ver, este sí me lo pueden responder. ¿Cuál sería el insumo, por lo que venimos viendo en el curso? ¿Cuál sería el insumo mayoritario que vamos a subir? Chan, chan, chan. Los cursos. Los ¿Cuántas cursos, personas son? Digamos? en realidad toda la información que nosotros trabajamos en el Excel, ¿no? Con esa carga de datos y los cruces y demás. Ese es el insumo particular. Bueno, yo acá, fíjense, les pasé algo muy simple, ¿no? Como para tener una pequeña referencia. Pero entonces, ese es el insumo que vamos a tener. Toda la información que nosotros hayamos procesado o medianamente procesado en Excel es el insumo o el dato que nosotros le vamos a poner para que eso pueda después ayudarnos a entender o ayudarnos a buscar estrategias o darnos algo que a lo mejor no nos damos cuenta. Bueno, sí, y acá fíjense otra vez. En el primero no le estoy pasando ninguna información, sino le pongo que hay mucho desaprobado en matemática de cuarto y bastante libre en quinto. A ver, con eso no va, por más que le ponga contexto y un montón de cosas, no va a poder darme información. Ahora, si yo le pongo, como en este caso, te comparto el siguiente resumen de estructurado extraído de una tabla dinámica, o directamente le pongo, te paso la información en un PDF, en Excel o en lo que fuera, y acá a veces una salvedad, a veces tenemos que tener cuidado porque el Excel o los archivos de Excel, vieron que son estos, los libros que tienen esta extensión XLS, no toda inteligencia artificial lo admite. Entonces a veces si la inteligencia artificial que vamos a trabajar no lo admite, lo que tenemos que hacer es lo transformamos en un PDF, ¿sí? ¿Se acuerdan en el Excel? Eso yo no se los expliqué por las dudas, pero cuando yo voy a guardar hay una opción que dice guardar como, y abajo yo le puedo cambiar el formato, puedo pasar y decirle, bueno, el formato ahora quiero que me lo deje en un formato PDF, y lo que va a hacer es me arma un archivo PDF con toda la información. Entonces, si no puedo subir el Excel, subiré el formato PDF. Ahí lo subiré y después, una vez que le dije que tome los datos desde acá, que los vaya a trabajar. También, de acuerdo a las inteligencias artificiales que vayamos a trabajar, vamos a tener un par de opciones distintas. ¿Cuál es? Que nos van a permitir cargar más de un archivo. ¿Sí? Entonces muchas veces podemos subir más de un archivo. A veces cuando vamos a trabajar con más de un archivo tenemos que tener cuidado al momento de ver o cómo quiero interpretar esa información. Entonces lo subiré y si tengo más de uno, haré referencia a uno o a otro cuando quiero que me tome algo de la información que está dando vuelta, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda entonces con lo que puedo subir? Estamos bien. Vamos a lo siguiente. La tarea. O acá viene lo importante. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Como antes le pedí cuál era la capital de Francia o que me explicara lo que fuera la fotosíntesis y no me acuerdo qué otra cosa más puse hoy. Bueno, lo importante es, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero que haga esta inteligencia o esta pregunta de inteligencia artificial? Ah, la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a ver, y otra vez. Vamos a suponer que yo le subí el archivo, pero le pongo únicamente esto. Decime qué te parece que puedo hacer con esto. ¿Qué me puede responder con respecto o qué me va a responder? ¿Qué les parece a usted que puede llegar a responder? Chan, ahí les maté, no tengo el dedito. A ver, ¿qué me va a responder? Cualquier cosa. A lo mejor le pega con lo que yo estaba esperando que me responda, pero lo más probable es que no tenga nada que ver con lo que yo quiero que me haga. Entonces, las preguntas o las tareas o lo que yo le voy a pedir tiene que ser
lo más específico posible. Si yo no le hago algo que sea hiper específico, y me va a devolver cualquier cosa. Ahí tengo algo de Mariana. Es poca específica la pregunta, por supuesto, sí. Siempre acá, cuando lo van a ver, yo acá me hice un pequeño resumen para mostrarlo en pantalla. Usted después en el archivo que está subido en la plataforma, ahora estaba caída, por cierto, lo que van a tener es el caso correcto y el caso incorrecto y la explicación por qué está de forma correcta o incorrecta. ¿Sí? Yo acá lo hice porque la idea, el tema es que no me están dando los tiempos. La idea, ¿cuál era? Ir recortando cada uno de estos prompts e ir pegándolo en las diferentes inteligencias artificiales para ver el resultado que me daba, ¿no? Pero bueno, viendo que el tiempo apremia, digo, tenemos los dos y vamos viendo, ¿sí? Entonces, si yo le digo, decime qué te parece que puedo hacer con esto, no pasa nada. Y ahí está. Lo voy a sacar un ratito de lo que es el curso o de lo que estaba basado el curso, que es utilizar el Excel y la inteligencia artificial para más que todo manejos estadísticos y demás dentro del aula, y lo voy a llevar a cuando nosotros lo usamos o cuando los chicos lo usan dentro de una clase y que ahí nos damos cuenta que no la están usando bien y nosotros no somos capaces de explicárselo. Cuando yo o cuando ellos agarran esta herramienta, ¿sí? Porque están 20 pasos más arriba que nosotros al momento de encontrarla. Después en el uso no, pero al momento de encontrarla nos pasan. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros le damos una serie de preguntas para que respondan, ¿sí? Ahora, esa pregunta que hicieron fueron, copiaron y la pegaron en una inteligencia artificial. Listo. El resultado que les dio, seleccionaron, copiaron, y si me lo tienen que entregar en un trabajo, lo pegan en un Word y si no lo copian. Y ahí es donde está el punto donde a lo mejor nosotros nos vamos a dar cuenta y ellos tienen que cambiar, y es donde le tenemos que enseñar a usar bien estas herramientas. La pregunta que nosotros le hacemos en una materia como historia, geografía y demás, ellos después van a tener que empezar a ponerle toda esta información que estábamos viendo acá para que la respuesta que da sea correcta. ¿Sí? Porque si yo le pongo a lo mejor algo relacionado con, no sé, con un tema de historia, se me viene a la mente. Y el tema de historia, a lo mejor me da algo hiper complejo pensando, vamos a suponer, hoy por hoy muchos chicos usan Cloud porque dice que les da buena respuesta, ¿no? Ahora, Cloud lo da en un tono elevado, entonces probablemente cuando me responda Cloud, me lo va a responder con un nivel académico de una facultad. Y capaz que el chico está en primero o segundo año. ¿Está? Y ahí es donde ellos no están aprendiendo y nosotros no estamos enseñando o estamos enseñando mal. Entonces tienen que usar esta herramienta porque es lo que viene, no es lo que viene, es lo que ya está, es lo que se va a usar y es lo que nos tenemos que adaptar. Ahora, el que esté y que me lo resuelva rápido, tanto para el chico como para nosotros, no es que lo que me da es fundamental. No, yo lo que tengo que hacer es, bueno, analizar, enseñarles a analizar, enseñarles a escribir cosas que puedan interpretar, que puedan leer y que puedan responder, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, nosotros le damos algo y va a ser algo como esto, decime qué me parece o algo por el estilo. En realidad, ellos cuando van a usar para hacer una tarea, lo que tienen que tratar es de reformular esa pregunta para que después les dé una información correcta y que de ahí puedan empezar a trabajar, ¿sí? Ahora, para que esto funcione también, ya sea para ellos, para nosotros o para todos, esto es un ejercicio de hacer hasta encontrarle la vuelta y la lógica, ¿sí? Y otra vez, también saber interpretar qué herramienta debo utilizar para cada una de esas cosas, ¿sí? Estamos hasta acá, entonces fíjense, bueno, volviendo acá al punto 4 decime qué te parece que puedo hacer con estos datos que supuestamente le había pasado antes. Si yo le digo, decime qué puedo hacer con estos datos que tengo arriba, no sé,
no sé qué me puede llegar a decir. Ahora, fíjense esto, si yo le digo, identificar cuál es el curso que requiere una intervención prioritaria cruzando el rendimiento el rendimiento con la asistencia. Luego proponeme 3 líneas de acción y demás. ¿No les parece que este me va a traer una información mucho más útil? Ahora, vamos a lo siguiente. Esto, ¿a quién le va a servir este prompt? ¿Le parece que a todos nos puede servir o a algunos de los actores le va a servir, sobre todo en el colegio? ¿A quién le podría servir más? Chan, chan, chan. ¿A un preceptor le servirá? No tengo ni un sí ni un no. Bueno, a ver, ¿a quién le puede servir? Y seguramente le va a terminar sirviendo a un preceptor. Yo creo que no tanto. El preceptor le va a servir mucho más el tema de las asistencias. El que más le va a servir es, ahí vi a unos que se me fueron, al coordinador. ¿Sí? Al secretario no tanto, porque el secretario tal vez está en otro lado. Yo creo que al que más le va a servir es al coordinador y a lo mejor al docente también, ¿no? Pero el coordinador es el que más está relacionado con tanto el tema asistencia con ver algunas estrategias como para pasarnos, ¿sí? Ahora, ven, entonces yo tengo que posicionarme tal vez qué es lo que necesito y ver mi rol, a ver si me termina siendo interesante o no lo que le voy a plantear. Si cada uno sabemos en nuestras posiciones donde estamos, ver qué es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ese de la tarea entonces, fundamental. Ese siempre va a tener que estar. Los otros, puede que yo me lo coma de alguna forma y la respuesta me dé. Ahora, la tarea es lo que siempre ponemos, ¿sí? Ahora, es la primera que voy a tener que empezar a pulir un poco para que esto sea, o esto me dé mejores resultados todavía, ¿sí? Y por último, y este que creo que muy pocos lo usan, que es el formato que yo quiero de salida. A ver, todas estas herramientas, a veces está bueno otra vez, como hice en un principio, poder hacerle una pregunta, podés hacer archivos de este formato y demás. Lo que voy a pedir es cómo quiero que me saque esa información, ¿sí? Porque, ¿cómo me la tira? Me la tira como un texto, ¿no? Ahora, ese texto, muchas veces yo lo puedo cambiar o necesito a lo mejor que me haga otro formato. Entonces, fíjense, bueno, a ver, devolver una estructura de en 2 partes, un diagnóstico técnico que tenga hasta 200 palabras con tono formal e institucional y las 3 propuestas de intervención organizadas en un listado de viñetas claras y accionables. Vamos a esto. Acá hay cosas fundamentales a veces y que uno no tiene en cuenta. Esto de pedirle la cantidad de palabras, uno muy pocas veces lo usa. Ahora, es interesante. ¿Por qué? Porque, sobre todo en muchos documentos formales y eso, nos dan hasta una cierta cantidad de caracteres que podemos escribir. Entonces, ¿alguno suele usar esto de pedirle cuántos caracteres necesita o cuántas palabras? Siendo sincero, ¿lo vieron por lo menos alguna vez? ¿Lo intentaron o no? Sin respuestas. Chan, chan, chan. Bueno. Sí, sí. Bien. Bueno. Me lo han pedido en algunas materias cuando cursaba licenciatura. Bien. ¿Y lo usaste entonces? Sí. Bárbaro. Y de hecho, algunas veces a los chicos también se los pido. Bien. Bueno, vamos a eso. Si lo usaste, viste que a veces vos te pones a contar y no da la cantidad exacta, pero te termina dando
un aproximado. Sí, suele pasarse, pero no por mucho si se pasa. ¿Sí? Entonces, eso es buenísimo. Y la otra, empezar a pedirle formatos que quiero, no sé, descargámelo en PDF, descargámelo en un documento, créame una presentación. O sea, estas herramientas van mejorando momento a momento. Tenemos que ayornarnos un poco. ¿Y para qué le...? Miren, tanto las tres terminan generando presentaciones, ¿no? Las presentaciones que crean están todas muy buenas. Ahora, ¿para qué le voy a decir que me genere la presentación, pero no pedirle que haga la presentación en PowerPoint o el Gemini que la genera en el PowerPoint propio de Gemini? ¿Sí? Si no le digo que me la genere por partes y después yo agarro, corto y pego. Si esa herramienta me lo puede dar y después una vez que la tengo armada la puedo modificar como yo quiero. Entonces, aprendamos que hay opciones que ya están y que después puedo trabajar sobre ellas. Entonces voy a ganar tiempo y voy a ganar no solo tiempo, sino tal vez en esto de las presentaciones donde uno muchas veces está bastante equivocado a la hora de hacerlo. Hay formatos particulares, ¿sí? Donde uno tiene que, no sé, que una presentación no tiene que ser el texto, sino que tienen que ser algunos puntos clave y demás. Bueno, esto lo tienen armado. Entonces, esa herramienta, usémosla y desde acá, desde el formato de salida, démosela, ¿sí? Una vez que nosotros se las damos, vamos a tener muy buenos resultados y muy rápido, ¿sí? Acá, bueno, ahora están dando resultados en Excel. Hasta hace un tiempo no lo estaban dando. Ahora sí, ya están descargando Excel. Se ve que es el formato más complejo que tiene, pero da muchísimos tipos de formatos, ¿sí? Entonces, usémoslo. Y ahora, acá voy a venir con una pregunta, no sé si matadora o no. Para este prompt, ¿cuál de las tres inteligencias artificiales usarían? ¿Chat, Gemini o Cloud? Vamos a suponer que esto ya se lo quiero mandar al inspector. Cloud. ¿Algún otro? Cloud. Sí, claro. Bien. ¿Y por qué Cloud? Está bien, ¿no? Ese es el ideal. Ahora, ¿por qué? Porque era el más profesional. Bien, ahí está. Ese es el punto. El Cloud, y en realidad porque termina siendo el más profesional. No es que los otros no lo sean, ¿no? Pero es el que es más recomendable para hacer escritura de ese tipo profesional y demás. ¿Sí? Bueno, hasta acá como venimos. Los aburrí demasiado con el tema este. Sabían, no sabían. Ahora, No, re bien, profe. vamos a esto. Y 2 segundos. Y miren, hoy creo que hasta vamos a terminar antes de horario y todo. Vamos a este punto. Cuando yo voy a escribir un prompt, ninguno es... A ver, yo creo que podemos pensar que vamos a hacer el mejor prompt, pero siempre en algo le vamos a errar, ¿no? La mejor forma de... ¿Quién es el que mejor escribe un prompt? A ver, si a alguno se les ocurre quién es el mejor para escribir los prompts. Le doy un minuto a ver si a alguno se le ocurre una respuesta. De las IA, decís. No, ¿quién sería el mejor para escribir un prompt? Mi pregunta es esa. ¿Quién sería el mejor para escribir un prompt? Un abogado. Vi una respuesta que me gustó ahí, ¿eh? Bueno, tengo 2 respuestas nomás, ¿eh? ¿Alguna más que se ocurra? 2 y nadie. Editor. Bueno, el primero que leí creo que fue el mejor, la mejor respuesta. Según para qué sea. Ponele que quiero un prompt para un partido de fútbol y el otro
Suponele que soy director y quiero, no sé, controlar las asistencias para pasarle a los padres. Bueno, vamos a esto. ¿Saben quién es el mejor escribiendo prompt? La inteligencia artificial. No es ni el abogado, ni el editor, ni yo, ni el director, ni nadie. El que mejor va a escribir siempre los prompts es la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que tengo que hacer a la hora o al momento de escribir un prompt es pensarlo. No sé, ¿qué le puedo poner? Explícame. Otra vez vuelvo con la fotosíntesis. Hoy estoy monotemático y nada que ver con biología lo mío, ¿no? Explícame el proceso. ¿Qué más le puedo poner a este prompt? A ver. Ahí está. ¿Para qué curso va dirigido? ¿Para qué curso? Bueno, esperen que voy mirando la otra. ¿Para qué escuela? No una agrotécnica. Para que ayude a evitar los sesgos. No sé qué me pusiste antes, Virginia, perdón. Lo que ayuda a evitar sesgos. Bueno, agrotécnica de la provincia de Córdoba. Y acá algo de contexto. Ubicada en las altas cumbres. ¿Por qué le voy a poner esto? Porque seguramente me lo va a explicar diferente. Esto es para... a ver, ¿qué más tengo? Me tengo que retirar. Bueno, esperen que ahí les paso las asistencias. Dame un segundo y ahí vuelvo. Esperen que ahí lo voy a poner en el chat. Denme un segundo. Ahí fue. Y ahí queda fijada también. ¿Estamos? Bueno, voy a seguir escribiendo. Denme un segundo. ¿Dónde estaba? Por acá. Bueno, tengo 15 alumnos. Y vamos a poner que... bueno, primero y principal, como verán, tengo un montón de errores. Que esto ya me entiende, entonces no le hace mucha mella. Ahora, fíjense lo que le puse. Explicar el proceso de fotosíntesis. Soy un profesor de una escuela agrotécnica de la provincia de Córdoba, ubicada en las altas cumbres. No, altas cumbres. Altas cumbres. Esto es para un curso de 15 alumnos de tercer año. Posicionate como profesor de biología. Si yo veo acá, le podría poner cómo quiero que me lo saque, no. Quiero que no tenga más de ¿cuántas? 500 palabras. Que el tono sea simple y con algún ejemplo. ¿Sí? Si yo le pongo eso, bueno, me va a dar un resultado. Tal vez yo digo, algo me va a gustar, algo me va a cambiar. Entonces, yo lo que puedo hacer es pedirle a la inteligencia artificial que me arme este prompt. Ahora, algo que está bueno es lo siguiente. Primero pensar con cuál inteligencia artificial yo quiero correr a esto. Vamos a suponer que lo voy a preguntar con Gemini. Entonces, me voy a ir a otra inteligencia distinta. La voy a copiar. Voy a venir al chat. Voy a abrir una nueva conversación. Esta, como no tiene sentido, la voy a hacer temporal para que no le quede nada.
y voy a poner la frase mágica. Mejorame este prompt. ¿Sí? Lo pego. Una vez que está, lo ejecuto. ¿Sí? Fíjense esa pequeña cosa en cuánto me lo transformó. En muchísimo más. Con muchas más especificaciones. Yo acá, ¿qué tendría que hacer? Agarrar y leerlo, ¿no? Para saber si está correcto o no, si quiero hacer algún cambio y eso. Una vez que lo tengo, lo copio, ¿sí? Me voy a la inteligencia artificial que yo quiero. Acá estoy haciendo algo mal, lo estoy poniendo en una conversación que nada que ver, ¿no? Vamos a abrir una nueva conversación. Lo vamos a pegar, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que la respuesta que me va a dar va a ser 500 veces mejor. 500 veces, esto no figurado, va a ser muchísimo mejor que la que yo le estaba haciendo con la primera pregunta. ¿Estoy preguntando lo mismo? Por supuesto. Pero le estoy dando que todo este entorno o la inteligencia artificial está tratando de aplicar o mejorar toda esta estructura que yo le puse para que la respuesta sea lo más cercana posible a lo que yo intento pedir. ¿Sí? Entonces, algo que está bueno es empezar a acostumbrarme a trabajar, yo empezar a crear el prompt, pero ese prompt que empiezo a crear, después ir y pedírselo a estas herramientas que me lo termine puliendo. Una vez que me lo pulió, lo leo, me fijo a ver si tiene cambios, hago los cambios que tengo que hacer. Si lo tengo, una vez que hago cambio, probablemente lo paso nuevamente por acá para que me lo mejore. Y después recién ahí voy a ir y voy a ejecutarlo. Y a veces está bueno también esto. No lo ejecuto en una sola, sino lo ejecuto en 2 o 3 herramientas distintas para poder sacar lo mejor de cada uno y poder armar la respuesta lo más correcta posible. ¿Sí? Entonces, no sé si muchos usan esta opción, pero es muy interesante y las respuestas que uno termina obteniendo son muchísimos mejores. En un punto parece que estoy perdiendo tiempo porque yo me digo, che, pero pará, me voy a otra herramienta, le pido que me lo mejore y está. Pero tal vez con 1 o 2 iteraciones o vueltas ya voy a tener el resultado deseado. De la otra forma voy a tener que empezar a preguntar, repreguntar, cortar párrafos, pedir que me lo cambie y demás. ¿Sí? Entonces, acostumbrémonos a esto porque resulta muy, muy, muy útil. ¿Sí? Bueno, hasta acá cómo estamos. ¿Dudas, preguntas? Bien, re bien. Bueno, Bien, bien. vamos a lo siguiente. Esperen que voy a dejar de compartir. Bueno, ¿cuál era la idea de hoy con todo esto? Era tratar de ver un montón de puntos que muchos lo conocían, otros a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, bueno, tratar de ver estos puntos básicos para decir, bueno, esta es una buena partida, ¿sí? En la última clase lo que vamos a ver es ejemplos de cómo podemos relacionar lo que hicimos en Excel con la inteligencia artificial, ¿sí? Esa clase también va a tener algún rato de consulta, o sea, no va a ser de 1 hora y media a nivel hablando, sino si necesitan hacer algunas consultas relacionadas con Excel o algo de inteligencia artificial, lo vamos a ir viendo también, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser la próxima clase? La próxima clase no es el martes que viene, ¿sí? La próxima clase va a ser el martes posterior a las vacaciones, que debe ser como 20 y pico. La verdad no lo tengo en mente, tendría que ver un calendario, a ver si... 21, profe. Ahí está, bueno, el martes 21 va a ser la última clase, ¿sí? Pero bueno, ahí sí, si pueden ir viendo o si tienen alguna duda de Excel, la vamos a ver en ese momento
y vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos interactuar el Excel con la inteligencia artificial para que nos ayude en algo, y también vamos a ver o vamos a profundizar a lo mejor un poquito. Vieron que yo en un momento les escribí que me explique una función en Excel cualquiera. Bueno, ver cómo podemos usar para que verdaderamente nos ayude si necesitamos comprender algo. ¿Estamos? Bueno, Buenísimo, profe. y ahora sí, ¿alguna duda? Si no, los libero, miren, hasta 5 minutos antes, increíble. Tuve que ir rápido, ¿no? Pero Nos vemos, profe. Bueno. Buen receso invernal. bueno, gracias, felices vacaciones para todos y nos vemos. Chao, gracias. Felices vacaciones. Gracias, chau, chau. Vacaciones.